Como ha comentado antes Carlos Sánchez, este proyecto, Reconstruyendo la naturaleza en el sistema ibérico, es financiado por la Fundación Montemadrid, que está relacionada con el grupo ahora bancario de CaixaBank. Eh, bueno, como hemos comentado, este proyecto se centra en el sistema ibérico, uno de los principales sistemas montañosos de España, de la península ibérica, que recorre pues, aproximadamente en dirección sudeste el cuadrante noreste de la península ibérica, alcanzando prácticamente la costa mediterránea. Originalmente el proyecto se iba a centrar solo en territorio castellano-manchego, en dos puntos que están incluidos dentro de ese territorio del sistema ibérico: las Parameras de Molina de Aragón y la Serranía de Cuenca. No obstante, el estudio lo hemos ampliado a todo el sistema ibérico por limitaciones del número de registros en el sistema ibérico y en esas dos zonas del sistema ibérico, perdón, y por tratar el estudio en, digamos, más o menos en una unidad biogeográfica coherente. El sistema ibérico está dentro de la cuenca del Mediterráneo, que es uno de los 34 hotspots de biodiversidad a nivel mundial. Un hotspot de biodiversidad son zonas geográficas donde hay un elevado registro de biodiversidad. Como vemos, incluye prácticamente toda la cuenca mediterránea, y dentro de la cuenca mediterránea la península ibérica tiene declaradas zonas conocidas como áreas claves para la biodiversidad, en las que el sistema ibérico pues, está incluido en diferentes áreas. Por ejemplo, un ejemplo a nivel ibérico, vemos que en el sistema ibérico la diversidad de aves reproductoras y reptiles alcanza unos niveles altos en el territorio incluido dentro del sistema ibérico. Aquí lo tenéis en el caso de las aves reproductoras, sobre todo en la zona más septentrional, y de reptiles, sobre todo en su zona más, digamos, meridional. Por otro lado, también es una zona desde un punto de vista de conservación y de un desarrollo sostenible, pues con un elevado potencial, ya que, por ejemplo, es la zona con menor densidad poblacional de toda Europa occidental y, por tanto, de la primera de la península ibérica. La media está puesta en un habitante por kilómetro cuadrado. Además, también desde un punto de vista ecológico, es una de las principales masas forestales naturales que hay en España. Es una de las más extensas y además hay muchas formaciones. Hay desde pinares de diferentes especies hasta sabinares relativamente bien conservadas. También, a pesar de las profundas modificaciones que ha sufrido este sistema montañoso, presenta una rica y variada fauna. Hay importantes poblaciones de varias especies de rapaces y de buitres, y también hay una comunidad bastante diversa de ungulados. Pero tiene una problemática, y es que en la zona faltan superdepredadores, lo que conlleva una menor capacidad del sistema ecológico de soportar cambios. Puede llevar luego problemas de superpoblación de ungulados, no solo de consumo de formaciones vegetales y de degradación y tal que puede conllevar esta superpoblación, sino que se ha visto que en zonas donde hay unas poblaciones de depredadores que controlen las poblaciones de estas presas, el número de accidentes de tráfico es menor. También puede haber una superpoblación de mamíferos, es decir, zorros, por ejemplo, o tejones, que eso, desde un punto de vista económico, en el sector cinegético es contraproducente, es negativo. ¿Y qué pasaría si se reintrodujeran o si dispersaran de una forma natural estos ciertos carnívoros y otras especies claves? Pues que pues en una zona natural pues se restablecerían unas relaciones ecológicas que actualmente están inexistentes.
por ejemplo, depredación de un gran depredador por parte de un gran depredador a una especie presa en concreto. Lo que hemos comentado, regulación de especies de poblaciones de presas, el reforzamiento del sistema ante nuevas afecciones que pudiera pasar, y luego ya desde un punto de vista económico podría ser un importante incentivo para el turismo de naturaleza y de observación de fauna. Bueno, el proyecto tiene el objetivo general del proyecto es el estudio del proceso de desaparición de grandes carnívoros y otras especies de interés en las estribaciones del sistema ibérico dentro del territorio de Castilla-La Mancha, pero como hemos comentado, el estudio lo hemos ampliado a todo lo que es el sistema ibérico. Bueno, el objetivo específico es, en base a esto, pues diseñar un proyecto de conservación de la naturaleza basado en la recuperación de estos elementos ecológicos. Todo esto es a nivel teórico y no se sabe si en un futuro pues, se podría aplicar. Y diseñar un modelo que, basándose en diferentes variables del medio físico, antrópicas, etc., también sea capaz de prever zonas en las que en un futuro a medio, largo e incluso en una especie a corto plazo, su recolonización pueda causar ciertos conflictos y anteponerse a esta posible problemática. Bueno, hemos seleccionado en total 6 especies, 3 de carnívoros, entre las que estarían el lobo, el oso pardo y el lince ibérico, y otras 3 que son importantes a nivel de mantenimiento de relaciones ecológicas. Quebrantahuesos y buitre negro, por su carácter como carroñeras, y el castor europeo, debido a su carácter de ingeniero en el sentido de modificación de los cauces, etc. Vamos a ver que hay alguna de estas especies ya está actualmente y vamos a ver cómo ha pasado todo este proceso de extinguirse y volver a aparecer en el territorio. Bueno, las acciones son 2. Uno es el estudio del proceso de desaparición de estas especies. Para ello nos basamos en el registro fósil, en el registro histórico y en la toponimia. Lo que de partida hay que tener claro que todos estos registros presentan un claro sesgo. El registro fósil, pues hay un sesgo de conservación, digamos que los restos fósiles que nos llegan no es obviamente todos los individuos que mueren en ese punto, sino que hay ciertos procesos que acaban destruyendo esos materiales y nos llegan una ínfima parte de los restos que llegan a lo que en futuro sería el yacimiento paleontológico. Y además también hay cosas referentes a la ecología de las especies, etcétera, que hacen difícil o imposible o muy raro que acaben fosilizando. El registro histórico pues es aún más sesgado que el fósil, porque hay que pensar que esto lo crean personas y normalmente se fijan en especies que o tienen algún tipo de valor económico o algún aspecto que hace que las sociedades humanas la tengan valorada. Es decir, hay registros históricos de presencia de oso o lobo en una zona determinada, pero no de, por ejemplo, de salamandras o de arañas o de algún otro animal que no tenga ese valor simbólico o económico. Y por último, la toponimia, pues la toponimia refleja zonas donde hay alguna concentración de alguna especie en particular. Aquí de nuevo hay un sesgo porque la gente cuando ponía esos nombres se basaba más en, digamos, unas especies vistosas, llamativas y no otras. Por ejemplo, si hay valles de oso, la lobera, buitreras, cosas así, nadie le pone nombre a su pueblo en honor a un colémbolo, por ejemplo. Por tanto, vemos que hay un creciente sesgo entre uno y otro de los registros. Y por último, que esto es en lo que aún los resultados son muy preliminares,
La idea es diseñar un mapa de distribución potencial para cada una de las especies en este territorio. Para ello usamos programas de sistemas de información geográfica en el que cruzamos diferentes variables que pueden ser ecológicas, de formaciones vegetales, tipo de suelo, pendientes, orientaciones, altitud, etcétera, con otras de origen antrópico, de uso de suelo, núcleos poblacionales, carreteras, etcétera. Bueno, para el estudio del registro fósil e histórico hemos dividido cronológicamente pues, este registro para poder ver cómo ha ido disminuyendo, aumentando, etcétera, o desapareciendo las diferentes especies. Aquí tenéis un poquito de esta cronología que hemos usado, basándonos desde el Pleistoceno superior y no antes para ciertas especies, como el lobo y el castor, porque las condiciones cambiaban mucho, incluso usando el Pleistoceno superior, las condiciones ambientales y ecológicas han cambiado muchísimo para extrapolarlas a las actuales, pero bueno, para conocer el punto de partida, digamos, hemos usado el Pleistoceno superior. Y así que nos hemos centrado sobre todo en el Holoceno, desde hace unos aproximadamente 10.000 años hasta la actualidad. Y la división de esta época se ha basado sobre todo en una clasificación cronocultural, dado que los estudios consultados son todos, el 99,9% de carácter arqueológico. Bueno, finalmente se han consultado más de 200 trabajos de diversas disciplinas, de paleontología, arqueología, arqueozoología, de historia, tratados históricos, ecología, etc. Hay de todo, hay desde revistas publicadas en revistas científicas internacionales de reconocido prestigio hasta otras de carácter más local, tratados históricos, etcétera. Bueno, como resultado al final de todos estos trabajos se han registrado un total de 83 registros para las 6 especies. Destacan a nivel del Pleistoceno, en el superior hay más, hay 19 registros, y en el Mesolítico hay 10. Perdón, hay un pequeño error en esta tabla, el Mesolítico es Holoceno, no Pleistoceno. Y finalmente, en base a registros históricos, el de la edad contemporánea, es decir, más o menos actualmente, del siglo XVII y XVIII hasta actualmente. La especie que más registros han aportado son las 3 de grandes mamíferos, oso pardo, el lobo y el lince ibérico, sobre todo el primero, el oso pardo, y el lince ibérico. Esto también muestra que existe otro tipo de sesgo dentro de los estudios paleontológicos, y es que tradicionalmente los estudios se han centrado en los restos de mamíferos, especialmente en los restos de animales de gran tamaño. El resto de grupos, reptiles, anfibios, aves, ya ha sido tradicionalmente más un estudio más anecdótico, más esporádico que en este caso. Bueno, vemos que en el caso del oso pardo el registro es más o menos es continuo desde el Pleistoceno superior, registrándose en diversos momentos del Pleistoceno superior, y del Holoceno registros fósiles y subfósiles de oso pardo. Incluso hasta en época romana hay registros muy cerca de la costa, como este de aquí. Pero si y nos centramos ya lo cruzamos con tratados históricos, en registros históricos del oso pardo, vemos que en la Edad Media ya estaba limitado a 3 núcleos principales,
en la parte norte del sistema ibérico y en la parte más meridional, entre, digamos, Montes Universales, Sierra de Albarracín, Jabalambre, la especie ya estaba bastante limitada. Esto ya está relacionado con un incremento de la paulatina de la población y con una persecución más directa del oso pardo, porque a partir del siglo XV, con el cambio de, de monarquía hacia los Habsburgo, trajeron unas tradiciones más de Centro Europa que se centraban más en la caza del ciervo que del oso. Así que el oso dejó de tratarse como una pieza de caza exclusiva para las élites y poco a poco pasó a irse paulatinamente considerada una limaña para al final ya ir ya a exterminarla. Finalmente, en el siglo XVII, ya XVIII, la especie ya estaba limitada aquí a la Sierra de la Demanda, Urbión, Cebollera, etc. Y los últimos registros, aunque históricos, del oso pardo en el sistema ibérico, aunque no están del todo claros, parecen indicar que la especie se extinguiría pues, alrededor de mediados, finales del siglo XVIII. ¿Hay algún registro tanto dudoso de algún ejemplar por la zona de aquí, de Teruel, del siglo XIX, pero es, como digo, muy, muy, muy dudoso? Bueno, del lobo el registro es bastante más escaso y llega un momento en el que en tiempos históricos, a partir del Neolítico un poquito más avanzado, ya empieza a haber confusiones con restos de la variedad doméstica del lobo, el perro, o sea que ya es un poquito más complicado su registro a través de restos fósiles y subfósiles. Pero bueno, la especie parece ser que se extingue a lo largo del siglo XIX en la zona entre La Rioja, Aragón, Soria y a lo largo del siglo XX en ciertos puntos de Teruel. Pero existe una colonización relativamente desde hace poco, pues, finales del siglo XX, principios del XXI, en el que la especie ha ido colonizando poco a poco ciertos territorios. Actualmente en Castilla-La Mancha solo está aquí, en la zona de Guadalajara, cercana al sistema central. Este proceso de colonización ha sido a través de la meseta norte y a través del sistema central que han ido colonizando. Curiosamente, como anécdota, a principios de la primera década, mediados del siglo XXI, se ha detectado la presencia en Cataluña, en la zona fronteriza entre Cataluña y Aragón, de lobo que vendría desde Italia, que se habría expandido de la península itálica a través del sistema central francés y habría alcanzado los Pirineos. Y poco a poco se está expandiendo hacia Aragón y hace muy, muy poco, ahora nada, 15 días, 3 semanas, saltó la noticia de que se han empezado a ver registros ya en la provincia de Teruel, es decir, ya habrían cruzado el Ebro y lo que no está claro es si son, o al menos bajo mi conocimiento, si son lobos de italianos o lo más probable y más sencillo de pensar que son lobos, digamos, ibéricos viniendo del oeste de la península ibérica. El lince ibérico también hay registro del Pleistoceno, desde el Pleistoceno superior, entrando en el Holoceno, pero es más escaso que en el caso del oso pardo. De hecho, las crónicas históricas ya dicen que en el siglo XIX era muy, muy escaso en el sistema ibérico, si no directamente ya estuviera extinguido. Aún así, hay un par de registros en 2 zonas de Castellón en el siglo XIX del lince ibérico, así como en zonas que no está incluido en lo que hemos considerado nosotros como sistema ibérico, pero que están están limítrofes. En la actualidad no hay registro de lince ibérico en el sistema ibérico, pero
es una zona que potencialmente, dada la abundancia de conejo que localmente hay en ciertos puntos, es un área, digamos, prioritaria en futuros trabajos de reintroducción de esta especie en otras zonas de la península ibérica. Respecto al castor, ay, perdón, disculpad. Sí que, a pesar de que no hay registros directos, en los 80 se hizo un pequeño inventario de la distribución del lince ibérico y se dijo que estaría en dos zonas. En la zona de puertos de Beceite y Sierra de Sierra de Manda, Urbión, etc. Pero no hay un registro muy claro sobre esta posible distribución en finales del siglo XX. Respecto al castor, vemos que actualmente está y sabemos que hay registro en el Pleistoceno, tanto en el Pleistoceno superior, aquí tenemos un registro del MIS 3, aproximadamente a grandes rasgos 30-50.000 años, incluso en la edad antigua, en un yacimiento romano de la época romana. De hecho, hay documentos históricos que hablan de que la taifa de Zaragoza comercializaba con pieles de castor. Aproximadamente de esa época hay restos subfósiles en otros puntos de la península ibérica. Como es unos restos descritos muy recientemente en la zona de Portugal, la zona más o menos cercana a Lisboa, y uno de época medieval ya bastante más avanzado en Cataluña por Gavà. Vemos aquí, estos cuadrículas de aquí representan la distribución actual de castor dentro de lo que es el sistema ibérico. Esta población proviene de una suelta ilegal por un grupo conservacionista no identificado al 100% europeo que soltó ejemplares en ciertos puntos de la cuenca del río Ebro, que poco a poco pues, han ido extendiéndose y actualmente están entrando ya en lo que es el sistema ibérico. Por cierto, se han hecho estudios genéticos con estos de estos castores y se ha visto que parece ser que relativamente bien diseñado la suelta está ilegal, porque se cogieron individuos representando las diferentes líneas genéticas que hay en Europa, que hay dos líneas en el continente europeo para que hubiera diversidad genética en esta población. Respecto al quebrantahuesos, tanto en este caso como en el del buitre negro, vemos que hay otro sesgo, el que hemos comentado en cuanto a los grupos estudiados desde un punto de vista paleontológico. Las aves tal vez sea dentro de me atrevo a decir que dentro del estudio de paleontología de vertebrados, el grupo que menos se ha estudiado, entre otras cosas, no solo por la falta de especialistas, sino porque son huesos muy frágiles, es difícil que se conserven con unos diagnósticos muy, muy claros. Son especies que en general los cambios, sus especializaciones se reflejan tanto en su osteología, porque están muy adaptados al vuelo, etc. Bueno, respecto al quebrantahuesos, simplemente tenemos 3 registros. Uno en el Mesolítico, en Cova Fosca, en Ares del Maestrat, en Castellón, y 2 dentro del casco antiguo, en un ambiente totalmente urbano, en Albarracín. Tenemos un registro en la Torre del Andador del siglo XI y otro en el castillo de Albarracín, datado entre los siglos XIII y XIV. A lo largo del siglo XX
los estudiosos de esta especie hablan que en el sistema ibérico habría dos núcleos poblacionales. Uno septentrional, registrado aquí en el, digamos, en el triángulo de las provincias entre Soria, Burgos, Rioja y La Rioja, y otro localizado aproximadamente en el Sports y en los puertos de Beceite, que a lo largo del siglo XX, pues, por el uso indiscriminado de veneno, destrucción de nidos, etcétera, vamos, por persecución directa antrópica, acabaron extinguiéndose. Digamos, el núcleo meridional, que es el que menos conocido, el que menos registros hay históricos y tal, se supone que se extinguiría alrededor de 1940, mientras que el más norteño, el más septentrional, lo haría alrededor de 1968. Recientemente, en el año 2019, la Generalitat Valenciana ha empezado un proyecto de reintroducción de quebrantahuesos en la zona de la tinença de Benifassà, que sería el límite entre Castellón y Tarragona, y la zona del Sports, que es, digamos, Castellón, Teruel, Tarragona, toda esa zona, Beceite, en ese área. Respecto al buitre negro, pues aún tenemos menos registro que en el caso anterior. Solamente uno en la Torre del Andador, siglo XI, en Albarracín. Bueno, perdón. ¿Qué podemos hablar de las áreas potenciales de distribución? Como os digo, estos resultados, como os he comentado antes, son muy preliminares. Aquí tenemos, por ejemplo, uno hecho del oso pardo, que si nos centramos en lo que es el sistema ibérico, vemos que hay dos núcleos donde las condiciones ecológicas serían más idóneas. Uno, pues la zona norte del sistema ibérico, y otro en la zona más meridional del sistema ibérico. Si vemos esta escala de colores, que diríamos que serían las probabilidades desde un punto de vista estadístico más afín, vemos que pues, está alrededor del 70 al 80% de afinidad ecológica respecto a las poblaciones actuales de oso pardo. Esto de nuevo tiene un sesgo porque esto se basa en la distribución actual en España del oso pardo, que es en otra bioregión, que es la Atlántica, y estamos en la bioregión mediterránea. Tal vez habría que afinar más usando otros datos iniciales de osos en ambientes mediterráneos, y posiblemente saldrían unas condiciones más idóneas, porque hay que tener en cuenta que climáticamente y ecológicamente hay ciertas diferencias entre una bioregión y otra. Bueno, lo que sí que hemos visto cruzando los datos de las tres especies de grandes mamíferos estudiadas, lobo, oso y lince, que son de los que más datos tenemos, digamos que históricamente había dos núcleos de concentración de registros, tanto paleontológicos como históricos, que es de nuevo pues, la zona de frontera entre Teruel, Castellón, que incluiría pues, montes universales, Jabalambre, etcétera, y otro que incluiría pues, la zona limítrofe Soria, Rioja, Soria, Rioja, Burgos y algo de Teruel, Sierra de la Demanda, Cebollera, Urbión, etcétera. Aquí nuestra predicción es que las áreas potenciales de las diferentes especies se van a concentrar sobre todo en estas áreas, que pues poco a poco iremos investigando. Entonces, como conclusiones se pueden obtener que el estudio del registro fósil y paleontológico de estas especies demuestra que son especies que estaban presentes en la zona, que no son especies alóctonas, que no tenemos pruebas de su existencia en la zona, sino que sabemos que en la zona existieron, tienen un registro
bueno, tanto a nivel fósil y depende de la especie a nivel histórico a través de diferentes fuentes. Como os he comentado, habría dos grandes áreas de concentración de registros, la que hemos hablado, la zona meridional y la zona más norteña. Y que existen zonas con unas condiciones ecológicas que aún permitirían la existencia de estas especies. Y además, esto se demuestra con la presencia actual de población ya que poco a poco están colonizando de nuevo el sistema ibérico, como el lobo y el castor. Por último, agradeceros vuestra atención y sobre todo también agradecer a los ponentes que hayan asistido a esta jornada y sobre todo a Fundación Montemadrid por la ayuda económica prestada para la realización de este trabajo. Muy bien, pues finalizada esta charla, esta sería la última charla que completaría la jornada. Y ahora pasaríamos al turno de preguntas a los ponentes. Yo he ido recogiendo algunas. Por ejemplo, tengo un par de preguntas para Ana y es esta es mía porque me ha resultado muy curioso. Cuando has dicho el uso que para hacer las oseras, los osos pardos de Escandinavia, Sí. me ha parecido entender que has dicho que hacían uso de hormigueros. Sí, 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 hormigueros, sí. A mí me pareció como muy raro, ¿no? Pero bueno, luego si buscas imágenes en Google, son hormigueros como enormes, ¿no? O sea, yo aquí no los veo, no sé si los hay en la península ibérica, no lo sé. Son como montañas y luego, pues cuando ya está el hormiguero pues acabado, entiendo yo, pues se hacen como, pues dentro, se hacen ahí huequito, pero son como montículos que puedes encontrar ahí. Entonces, claro, al no tener cuevas, pues necesitan Claro, algo, claro. ¿no? Es que me había parecido súper curioso eso. Sí, sí. Cuando lo he oído, digo, creo que lo he entendido mal. Gracias. Y hay otra pregunta que me han hecho, es que parece ser que últimamente se están encontrando casos de hibridación entre oso pardo y oso polar. Bueno, últimamente, como pudiste ver en la charla, últimamente y desde hace muchos miles de años, o sea, es algo normal, ¿no? Parece que, por ejemplo, cuando hace mucho frío y hay mucho hielo, pues el oso polar hibrida también con el pardo, o sea, el pardo hibrida con el polar y luego al revés, cuando en épocas más cálidas en las que tienen muy poco, o sea, no hay banquisa, tienen que estar básicamente en tierra, pues ahí van a bridar con el pardo. Una cosa que pasa con las osas polares, que es en verano, ellas se meten hacia el continente. Entonces ahí sí que podrían hibridar, porque es en verano y es cuando los osos pardos están buscando hembras también para reproducirse, ¿no? Entonces ahí sí que es posible. Eso yo creo que es lo que está pasando ahora. Claro. Pero ya te digo, o sea, tuvo que llegar un momento en el que o no hubo ninguna hembra o no dejó descendencia esa hembra, pero desapareció completamente el ADN mitocondrial del oso polar. Y luego, en Irlanda vemos lo contrario, ¿no? Que ese ADN mitocondrial de los polares pasó a los pardos, ¿no? O sea, fue un poco así también, bueno, las ABC. O sea, yo creo que es una cosa continua, que están hibridando continuamente. Incluso el oso cavernario y el oso pardo parece que también hibridaron, ¿no? Al principio, o sea, que es un poco parecido al de los humanos, ¿no? Que también que hibridamos con todos, también, con los neandertales y con todos, pues así. Sí, me permitís un momentito, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid también. Esto tal vez también podría ser una de las posibles explicaciones del lío este de si existió o no existió el Equus hydruntinus, porque los análisis se han hecho a partir de ADN mitocondrial. Yo recuerdo perfectamente a finales de los 80, principios de los 90, cuando los primeros trabajos de Pierre Tabasley que hizo dieron
como conclusión a la que algunos se abrazaron absolutamente, que el oso polar no existía como especie, como consecuencia precisamente de estas primeras evidencias, ¿no? Porque decían, bueno, es que resultaba que el oso polar estaba más próximo, creo recordar, que del oso pardo euroasiático que de los grizzlies. Entonces, una de dos, con una práctica cladística básica, o todo era una sola especie, o había dos, los grizzlies y los pardopolares, ¿no? Claro, hay que tener mucho cuidado. Yo decía antes que una de las características fundamentales de la ciencia o del método científico es la duda razonable. Y en muchas ocasiones, cuando se descubre una cosa, sobre todo si es por un procedimiento molecular y que no se entiende muy bien por la mayor parte de la gente, suelen, en fin, tirarse a la piscina de forma masiva, incluso muchos científicos respetables, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado con las interpretaciones. Cuando aparece una cosa absolutamente inesperada y sorpresiva, o es un avance revolucionario o es una tontería. Y la experiencia nos dice que han abundado en la historia de la ciencia más las tonterías que los avances revolucionarios, ¿no? Porque, claro, siempre tenemos una información sesgada, ¿no? Como decía Rafa antes, ¿no? Y claro, siempre tenemos que dar una explicación y participar de unos conocimientos, pero siempre hay que mantener un sano escepticismo y decir, bueno, sí, en fin, los que somos gallegos esto lo entendemos mejor que los de otras zonas, ¿eh? Pero decir, sí, bueno, pero bueno, ya veremos, ¿eh? Ya iremos viendo, ¿no? Y un poco también relacionado con eso la importancia de los fósiles, porque muchas veces se hacen las cosas con los animales actuales, pero cuando metemos los datos de los fósiles, a veces la visión cambia bastante. Sí, sí, sí. Pues bueno, la segunda parte de la pregunta era sobre lo de la especie oso pardo polar y ya está respondida. Yo lo que siempre digo, la taxonomía era más feliz cuando no estaba la genética. Y antes ya era bastante complicada, pero ahora es endiablada, ¿no? Sí, 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 ahora es... ¡puf! Pues mira, tengo una pregunta para Carlos Nores sobre, en contextos de aquí ibéricos, bajo tu punto de vista, ¿qué caballo le parecería más apropiado para utilizar como herbívoro salvaje, digamos? ¿El sorraya, marismeña retuerta u otra? Bueno, no lo sé. Vamos a ver. Hay que tener claro que, al fin y al cabo, cualquiera de los caballos de las razas caballares actuales son los descendientes actuales del caballo que hubo en su momento, el caballo salvaje, el de verdad. Yo no creo que tengamos que priorizar unas razas sobre otras, ¿no? Yo creo que aquí el componente local es muy importante. Hay caballos, pasa con los garranos en Galicia, ¿cómo se llama? Los asturcones, también en Asturias. Hay razas de caballos que viven y llevan viviendo siglos, muchos años, en régimen extensivo, vamos a decir, en libertad total, durante todo el año, que eso es una cuestión fundamental, porque también hay razas, tanto de ganado ovino como caballar, que viven en régimen extensivo, pero solo en verano o solo durante la época favorable, pero luego los tienen que retirar, darles alimentación asistida, meterlos en las cuadras o tenerlos en otro tipo de lugares. Yo no hablaría de razas en concreto, sino las más adecuadas a la capacidad de supervivencia durante el invierno particularmente que pueda haber
en cada sitio. Y tampoco me lanzaría demasiado en la piscina o a la piscina con el tema del rewilding. A mí me alegra lo que dijo Bienvenido y estoy de acuerdo con él, ¿no? Los experimentos con gaseosa, y hay que tener muchísimo cuidado en la introducción de especies, no porque sean foráneas, sino porque no sabemos lo que puede pasar y luego dar pasos atrás es muy complicado. Pongo un ejemplo que he oído últimamente, con el caso, por ejemplo, de los bisontes, ¿no? Los bisontes se pueden, si el experimento sale mal, se pueden eliminar con cierta facilidad. Técnicamente sí, culturalmente ya me gustaría a mí saber quién es capaz de resistir la presión animalista cuando alguien decida que por razones ecológicas haya que eliminar de un sitio cientos o miles de animales, digamos, en poco tiempo, ¿no? Hay que tener también en cuenta estas cuestiones sociales que son muy importantes, aparte de todos los discursos de la España vacía y todas estas cosas. Gracias. Muy interesante el punto de vista este. Además, creemos que, por ejemplo, estudios como el que hemos estado haciendo son básicos por si en algún momento se hace y tienen que ser muy afinados y siempre tenemos que pensar que algo o mucho se nos escapa, ¿no? Exacto, a pesar de sí. todos estos esfuerzos, ¿no? Debe ser con equipos multidisciplinares que engloben expertos también en sociología y cosas así para... Efectivamente, eso es. Los biólogos solemos estar somos un poco ombliguistas, como todas las profesiones, ¿no? Y tenemos que entender que lo importante es el conocimiento para desarrollar este tipo de programas, y cualquiera, yo diría en general. Lo importante es el conocimiento, no qué tipo de conocimiento prima sobre el otro, y si tú eres de letras, pues no tienes ni idea porque no me entiendes, porque lo que digo yo es muy elevado, ¿no? Yo esto lo he vivido tantas veces que ya me lo conozco de sobra, ¿no? Claro. Sí, hay que bajarse a veces de la nube. Sí, una cierta humildad es muy recomendable. Sí. Pues mira, tengo otra pregunta para ti respecto a... en un momento de la charla has hablado de que el Sorraya es genéticamente próximo a Przewalski. Sí. Este caballo de nombre impronunciable. Przewalski, sí. ¿Cómo es? Przewalski, pero bueno, como era de origen polaco y los polacos pronuncian de una manera completamente distinta como escriben, sabe Dios. Recientemente se ha visto que, o sea, se consideraban que ¿no? eran los últimos caballos totalmente salvajes que quedaban en la tierra, pero recientemente se ha visto que en realidad son ferales. Marrones también, como todos. Claro, ¿se sabe o sabes tú si, dada su proximidad genética, si son de un mismo evento de domesticación el Sorraya y el Przewalski o son independientes? No. Seguro que hay distintos eventos de domesticación. Hasta hace muy poco se consideraba fundamentalmente uno, que era de Europa Oriental, toda esta zona de pseudoestepas que hay yendo hacia la Europa y Asia, ese cotono, y cada vez más se está aportando pruebas. Lo que pasa es que la inercia del conocimiento es tremendamente grande y somos muy reacios, y yo creo que hay razones buenas para alegrarnos de que sea así, ¿no? De cambiar muy rápidamente los paradigmas porque hacen falta mucha información. Lo que pasa es que hay ocasiones en que hay paradigmas que hemos heredado, explicaciones científicas que en realidad se basan en datos muy poco científicos. Si lo dijo una persona sin ningún tipo de base, sino expresando una opinión como si fuera un hecho hace 100 años, pues todos los descendientes ideológicos de esa persona
que se han extendido por el mundo hace que creamos ese dato como si fuera, como si tuviese una base real, pero muchas veces, y yo estoy intentando estos últimos años en trabajar en eso, ir al origen de las informaciones, y a veces vemos que son absolutamente inconsistentes, aunque estén muy arraigadas, ¿no? Claro. Lo que hay que hacer es aplicar el método más riguroso que podamos a cada una de las informaciones para separar un poco el grano de la paja y ver qué hay de cierto o de imaginado o de romanticismo, al que también somos muy dados los biólogos, que a veces nos onubila la mente. Como decíamos antes, hombre, a mí me encantaría ver un rinoceronte lanudo, un mamut por ahí paseando. Sí, pero a lo mejor las implicaciones de esa consecución científica, si se llega a producir en algún momento, que yo creo que se producirá, pero que nosotros no lo veremos, pues nos apetece mucho. Pero eso no debe de hacernos perder la perspectiva mucho más amplia y mucho más rigurosa. Claro, claro, claro. Muy bien. La verdad es que sí, sería lo de ver un mamut y rinocerontes lanudos sería espectacular, pero claro, hay implicaciones de bioética muy grandes. Muy importantes, muy importantes. ¿Puedo hacer yo alguna pregunta también? Sí, claro. Mira, no, una cuestión en relación con algo que decía Ana, hace algún tiempo, hace pocos, 2 o 3 años, se publicó un trabajo que predecía que los osos pardos actuales, con el cambio climático, se iban a volver más carnívoros, ¿no? Y se decía que se iban a volver más carnívoros porque disminuiría la producción de frutos secos y tendrían que bajar a zonas más bajas y entrar en conflicto. A mí, yo recuerdo que en un debate periodístico intervine o me invitaron a intervenir y aproveché precisamente un trabajo de Ana que decía que no habían cambiado de régimen sustancialmente en los últimos 40.000 años, por decir una fecha, ¿no? Entonces, quería saber qué opinabas tú. ¿Realmente es posible que si no cambiaron de alimentación en 40.000 años, lo vayan a hacer en 3 o 4 décadas? Pues claro, todo depende de lo que tengan para comer, claro. Es que depende mucho de la cantidad de frutos secos, por ejemplo, pero también de los frutos carnosos. Los frutos secos, pues a veces les permiten pasar el invierno sin hibernar, porque hay algunas hembras con crías que no hibernan. Entonces, pues yo qué sé, no sé. ¿Podrían ser más carnívoros? Podrían. Creo que era Niels Bohr el que decía que es muy difícil hacer predicciones, sobre todo del futuro. Claro, es que habría que ver qué tendrían, qué disponibilidad tendrían, porque igual en lugar de carne pues pueden comer, imagínate, más hormigas y ya estaría. Claro, no necesitan ir matando ni comiendo la basura ni nada. Entonces... Eso es el problema, ¿no? Que han tenido al meter en Pirineos de Bosnia, Croacia, ¿venían? De Eslovenia, sí. De Eslovenia. Antes se me olvidó comentar que por qué se introdujeron de Eslovenia, cuando los más parecidos eran los cantábricos o los de sur de Escandinavia. Y es porque esas poblaciones en ese momento pues no estaban nada bien, entonces no podían traslocar allí individuos. Por eso se eligió Eslovenia, ¿no? Otros del refugio balcánico. Sí, están teniendo problemas con algunos osos en concreto, que cazaban animales domésticos, pero son ejemplares en concreto, no se puede extrapolar de que sean todos. Aunque de todas formas se ve que esos osos en Pirineos sí que pueden comer más carne que los cantábricos. Los cantábricos, digamos que son como los más herbívoros de todos. Entonces... Sí, hay 2 cositas en relación con esto. Por una parte, era también otra pregunta a preguntar o a discutir con Ana. ¿Es posible que esto que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, de que los osos cantábricos hayan tenido un plus de supervivencia
por ser menos carnívoros y menos agresivos y por lo tanto menos expuestos. Esto por una parte, y la otra en relación con esto. Los osos de Pirineos, yo no sé hasta qué punto son más carnívoros porque vienen de Eslovenia, donde los osos supuestamente son más carnívoros que los ibéricos, o también porque en relación con el Cantábrico hay mucho más ganado lanar y por lo tanto más apetecible y más fácilmente asequible al oso, ¿no? Que a lo mejor también, como decías antes, o sea, lo que haya es lo que mejor y más rápidamente va a aprovechar, ¿no? Claro, por una parte, lo que dices tú, que tenemos a las madres que son las que les enseñan a los hijos qué comer. Es importante en el caso de los osos también. Claro, claro. Entonces, por una parte podría ser eso, pero por otra parte yo creo que el ecosistema en sí hace que consuman más materia animal, porque también en algunos fósiles que aún no está publicado, pero sí que son más carnívoros que los cantábricos. Entonces, yo creo que depende un poco de los sitios que ellos se adaptan, básicamente, más que de dónde vengan. Siempre lo llamamos selección natural, ¿no? Desde También, hace sí. siglo y pico. Y lo que decías de los osos cantábricos que se llaman herbívoros, pues yo creo que sí, que posiblemente hayan sobrevivido por eso, porque si empezaran a atacar el ganado, pues ya saben qué es lo que les pasa, ¿no? Y también, por otra parte, también en la Cordillera Cantábrica hoy día tienen perros y quizás en Pirineo no están tan preparados para esos nuevos osos, ¿no? Quizás la población tendría que prepararse un poco más para poder evitar este tipo de ataques al ganado. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Yo ya no tengo más preguntas y en el chat no hay ninguna más. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por vuestras charlas súper interesantes. Me ha parecido muy interesante y hemos visto diferentes aspectos de cómo fuentes históricas pueden ayudar a conocer la fauna histórica que ha habido en el pasado y luego como con datos de fósiles que en principio alguien puede pensar que no pueden dar datos prácticos, vemos que Sí. o sea, pueden dar información para... Yo aprovecharía un comentario que hiciste antes, ¿no? De las tres tipos de fuentes, las arqueológicas o paleontológicas, las históricas y la toponimia. Todas están sesgadas. Cualquier procedimiento de muestreo está sesgado. La ventaja de utilizar distintos tipos de información es que los sesgos no son iguales ni van en el mismo sentido. Y entonces esto sirve para contrastar unas hipótesis con otras metodologías distintas, independientes de ellas, y por otra parte también para comprobar que si todas las informaciones de distintos tipos de fuentes coinciden en un mismo punto, ese punto va a ser mucho más robusto como explicación científica. Y si no coinciden, no rechazar una porque no es mi disciplina, sino intentar buscar a ver dónde está el error para poder corregirlo. Exacto. Muy bien. Sí, eso es nada, lo que hemos comentado en algún momento. Trabajos multidisciplinares con expertos y intentar sacar lo mejor de cada disciplina. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y estamos en contacto y nada, esto como he comentado antes también, pues se está grabando y cuando estén preparadas se subirán al canal de YouTube de Fundación Naturaleza y Hombre y os informaremos sobre que ya están disponibles. Perfecto, lo esperamos con impaciencia. Muy bien. Ya, Muchas gracias.
Un saludo y gracias a todos los asistentes también. A Chao. todos vosotros. Y encantado además de haberme reencontrado con Ana, que nos vimos en Coruña hace algunos años. Sí, sí, igualmente. Muy bien. Bueno, un abrazo. Muy bien. Venga, A todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.